hablando un poco de nuestros orígenes, ¿no? De cómo empezó, digamos, esta alimentación en los homínidos, ¿sí? En los primeros hombres o primates, ¿sí? Y aquí vemos en esta filmina donde tenemos las distintas, digamos, evoluciones que fue teniendo el ser humano y cómo fuimos cambiando nuestra alimentación. Tenemos, aquí vemos en primera medida lo que es el Rhamidus, el primer primate, uno de los primeros, hace unos cuantos millones de años, que fueron los primates que bajaron, digamos, de los árboles y comenzaron a desarrollar la vida más humana en tierra, en suelo. Estos primates comenzaron a alimentarse de raíces y brotes, ¿sí? Que iban encontrando. Luego fue evolucionando, ¿sí? Y fueron alimentándose de otras variedades, como frutos secos y frutas frescas que iban encontrando. Ya estamos hablando de unos 3 millones de años, donde tenemos a la versión del Australopithecus, y así va pasando toda esta línea cronológica de los homínidos, y empezamos, digamos, a volvernos más omnívoros, ¿sí? Tenemos acá el Homo ergaster, ¿sí? Ya hablamos de 1,5 millones aproximadamente, donde comienza a incorporar más cantidad de alimentos y más variabilidad, ¿sí? Ya más cantidad de vegetales, otras especies, peces también, insectos, y también se da algo que tiene que ver con empezar a consumir carne, pero de la carroña, es decir, lo que iban quedando de los restos de animales. Es decir, empezamos a especializarnos en la alimentación. Y así fue evolucionando todos estos años nuestra alimentación, a medida que íbamos evolucionando, obviamente, mentalmente y toda la línea, digamos, biológica y fisiológica de nuestro cuerpo y de nuestro razonamiento, por supuesto. Luego el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Ya hablamos de 200 millones de años, empieza a manejar ciertas herramientas y empieza ya lo que es la caza de los animales, ¿sí? También incorpora moluscos, peces, animales más pequeños, y esto gracias al dominio de algunas herramientas. Y hace unos 15.000, 10.000 años ya tenemos a este hombre moderno donde prácticamente es un hombre que se alimenta de casi todo, omnívoro, hasta llegar al hombre actual que somos nosotros, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta alimentación que estamos teniendo actualmente, que ahora vamos a ir desarrollando? Pero para ir entrando en tema, una incorporación que tenemos acá en la línea de tiempo, en esta última parte, son los cereales, las legumbres, la leche y los derivados de la leche, que serían los lácteos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo incorporamos estos 3 grupos de alimentos y que son un poco los que nos marcan el motivo de por qué estamos consumiendo tantas grasas, tanto exceso de sodio, tantas harinas, ¿sí? Bien. Vamos a tratar de hacerlo al menos esta parte, ¿no? Un poco de nuestros orígenes, pero que es interesante para conocernos y entender, ¿no? Un poco al ser humano y cuál fue nuestra línea evolutiva. Bueno, la evolución de estos homínidos hace 6, 7 millones de años, lo que se dio también es empezar a pararnos, ¿sí? Es la bipedestación. Y que esto lo que permitió fueron 2 cosas muy importantes: poder aumentar todo nuestro campo visual, ¿sí? Para que estos homínidos, mientras recorrían territorios, pudieran observar a su alrededor. Pensemos que en ese momento la necesidad primaria era alimentarse, ¿sí? Las necesidades básicas. Alimentarse por sobre todo, dormir, hacer nuestras excreciones, ver los peligros de la naturaleza, ¿sí? Ante un ataque de algún otro homínido, ¿sí? De peleas, o de algún otro animal, miedo ante la lluvia, los truenos, es decir, no teníamos otras preocupaciones como ahora: trabajar, el celular, internet, ir a trabajar, dormir, me tocará el timbre, se me rompió un caño del baño, ¿sí? Tratemos como de remontarnos un poquito a esas épocas, ¿no? Y es un poco difícil porque hablamos de millones de años de evolución. Pero para volver al tema de ponernos erguidos, lo que ocurrió fue esto.
Estos homínidos se paran en dos patas, comienzan a recorrer territorios y aumentan su campo visual. Como decíamos, tienen mayor visibilidad comparada con la que es estar agachados caminando en cuatro patas. Liberan sus manos, con lo cual eso les da mayor destreza y sobre todo para poder arrastrar alimentos, para poder también aumentar la sensibilidad al tacto de ciertas cosas, ¿sí? Pensemos que si tenían que comer más variedad de frutos, de algún alimento nuevo, no es lo mismo mirar hacia abajo que mirar hacia arriba. Entonces empiezan con toda esta evolución de sus capacidades. También estar parados nos permitió termorregular nuestra temperatura, ¿sí? Frente a los climas tan extremos, ¿sí? Pensemos que había muchas glaciaciones, habían tiempos de sequía, pudimos regular mejor todo, digamos, la sudoración, la deshidratación, cómo es el impacto de los rayos ultravioletas del sol, ¿sí? No es lo mismo la superficie que nos caen los rayos del sol si estamos en cuatro patas que si estamos erguidos. Con lo cual tuvimos un montón de cambios biológicos, fisiológicos y evolutivos que nos permitieron llegar a donde estamos. Otro de los cambios muy importantes fue el tema de el dedo pulgar, ¿sí? Lo que se denomina la oposición del pulgar. Y aquí vemos en las fotos, ¿sí? Lo que son las manos de, por ejemplo, este orangután, de un gorila, de quien nosotros tenemos un ADN compartido de casi un 90%, ¿sí? De estos simios, y cómo esta oposición del pulgar, es decir, hacerlo manejable, ¿sí? Así en manera oblicua, que se dio hace aproximadamente 2 millones de años, nos permitió justamente empezar a manipular mejor las herramientas, ¿sí? Y esto le permitió al homínido ya ahora poder cazar. Recuerdan que antes comíamos de la carroña, los insectos, animales que había, ahora empezamos nosotros a enfrentarnos contra algunas especies animales para cazar. Otro cambio muy importante también tuvo que ver con el manejo del fuego, ¿sí? Es decir, el fuego ya había aparecido hace muchísimos años atrás, pero el homínido empieza a poder maniobrar y manejar el fuego. ¿Y qué permitió esto? Un cambio crucial, poder justamente empezar a cocinar los alimentos. Esto fue distintivo porque al empezar a manejar el fuego y cocinar los alimentos, empiezan una serie de cambios, ¿sí? Aquí los tenemos presentados, que es ni nada más ni nada menos que cambiar nuestra forma de alimentarnos, ¿sí? Al cocinar el alimento, esto permitió que ese alimento sea más fácil de digerir, con lo cual también se hizo más sabroso, cambió la textura del alimento. ¿Sí? Por otra parte, esto permitió acortar el tubo digestivo del ser humano, porque ya no necesitábamos tanta energía para comer, pensemos una carne cruda, un animal con cartílago, hueso. Entonces, empezamos también a evolucionar a nivel de los cambios fisiológicos y biológicos de nuestro tubo digestivo. Este tubo digestivo se acorta, empezamos también a tener una masticación más eficiente, obviamente, si yo tardo menos tiempo en triturar y comer un alimento, mi masticación es mucho más eficiente, eficaz y más rápida. Eso también nos permitió poder cambiar todo lo que es nuestra mandíbula y nuestra dentadura, ¿sí? Pasamos de evolucionar de esas cabezas tan grandes, ¿sí? Con mentones y mandíbulas prominentes, a tener mandíbulas más pequeñas. Y esto también lo que permitió fue que nuestra caja cefálica cambiara, porque nosotros ahora no necesitamos una mandíbula tan grande para triturar alimentos, y eso permitió favorecer que nuestro cerebro también se desarrolle. Con lo cual tenemos nuestra caja cefálica un poco más armónica, ¿sí? Nuestro cerebro evoluciona y nuestra mandíbula se achica para la eficiencia de los alimentos. Con lo cual esto permitió un avance muy grande a nivel alimentación y nutrición, ¿sí? El homínido empezó también a aprovechar mejor los nutrientes. Y esto se cree que también puede ser una de las causas, ¿no? Por las cuales al tener una dieta omnívora, más variabilidad de especies, tener justamente una mejor masticación, absorción de los nutrientes, también pudimos desarrollarnos
a nivel razonamiento de otra manera, ¿sí? Más eficazmente, pero como todo, son eslabones que, bueno, no están científicamente del todo comprobados, pero tendrían que ver con estos cambios evolutivos que se fueron dando y también con una dieta omnívora con una gran variabilidad. Piensen que comían todo tipo de animales, miel de los panales de las abejas, mariscos, ¿sí? Moluscos de todo tipo, con el gran aporte nutritivo que tienen de omega 3, de omega 6, con lo cual era una dieta bastante armónica y bastante nutritiva. Y había otro detalle, el gasto calórico de aquellos homínidos era muy equilibrado, es decir, se comía cuando se tenía hambre, se salía a cazar, nos alimentábamos y gastábamos. Recorrían aproximadamente entre 40 y 50 kilómetros a diario para conseguir el alimento, con lo cual no había un sedentarismo tan importante como el que tenemos hoy en día, ¿sí? Así que se puede decir que había un gran equilibrio nutricional, un equilibrio también con la naturaleza, pero bueno, en el medio fueron ocurriendo algunos cambios que bueno, ahora es interesante cómo los vamos a ir desarrollando para que bueno, podamos ir entendiendo un poquito todo este combo que tenemos de esta alimentación, ¿sí? Bien. Para ir entrando también en tema de los periodos y hacerlo también sencillo, todo este periodo, ¿sí?, del que estuvimos hablando, que abarcó unos 3 millones de años, donde estaba presente este homínido primitivo que se iba, digamos, alimentando de distintas especies que iba encontrando y que iba evolucionando, es el periodo paleolítico, ¿sí?, que abarca unos 3 millones de años hasta 10.000 años antes de Cristo, ¿sí? ¿Y por qué se caracterizó? Bueno, por la caza, por la pesca, por la recolección de frutos, ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo anteriormente, utilizaban justamente las herramientas porque habían desarrollado la posición parada y el manejo de la piedra, sobre todo, por eso paleolítico. También se dieron cambios que tenían que ver con el lenguaje, ¿sí? Si bien no era el lenguaje verbal, pero era un lenguaje simbólico, donde empiezan ellos a plasmarlo en las cuevas, ¿sí?, de sus viviendas, porque la vivienda también estaba acompañada al momento, ¿sí? No existían aún lo que es la capacidad de hacer toldos o algunas viviendas de chozas, sino que se refugiaban con lo que la naturaleza y el relieve les podía proveer prácticamente, ¿sí? Empiezan algunos entonces, sí, sonidos guturales, pero se empieza a plasmar el lenguaje, digamos, de manos, ¿sí? Como habrán escuchado, por ejemplo, en nuestro sur, que tenemos la cueva de las manos, pero eran una forma también de comunicarse, ¿sí? Las primeras formas del lenguaje. Otra característica fundamental era la vida nómade, ¿sí? Es decir, estos homínidos recorrían territorios diferentes, no se asentaban en un lugar. Y esto estaba condicionado por el tiempo, por el clima, por las sequías, las glaciaciones que ocurrieron en estos años. Entonces, eran homínidos que tenían que recorrer muchas distancias, ¿sí? Se tenían que ir adaptando a la naturaleza y tenían que, digamos, sobrevivir. Y los más aptos eran quienes iban un poco sobreviviendo, ¿no? Los más seleccionados naturalmente, y también los que iban desarrollando acompasado a su proceso biológico una especie de lógica y de razonamiento, ¿sí? Seguramente empezaron a entender la picardía de robar alimentos hacia el otro, ¿no? De cómo atacar al otro porque tenía alimentos. Pensemos que los bienes materiales no existían, así que esa era, digamos, la preocupación fundamental de estos homínidos. Por eso, una vida nómade, perdón, y un desplazamiento justamente hacia otros territorios buscando el alimento. Bien.
Aquí vemos, les quise presentar, que es interesante, pero rapidito, cómo fue la ruta de estos homínidos que recorrían territorios. Bueno, se cree que los hallazgos arqueológicos primitivos se encuentran en la zona del África, también en lo que es la Mesopotamia, ¿sí? Todo lo que es aquí Asia Menor, lo que es actualmente Egipto, Israel, Irak, Irán, y empezaron a caminar hacia lo que es Europa y el resto de Asia, ¿sí? Se fueron expandiendo, también se cree que, bueno, cruzaron todo lo que es el estrecho aquí para poder llegar a la zona de Alaska o lo que es América del Norte, y seguramente de allí estos homínidos bajaron hacia América Central y hacia América del Sur, ¿sí? Estos son como algunos los lugarcitos donde encontraron algunos yacimientos paleolíticos y arqueológicos con restos fósiles de seres humanos y homínidos, y se constituyó un poco la ruta para entender, bueno, cómo nos fuimos trasladando, ¿sí? Pero una de las principales causas tuvo que ver con las sequías y las glaciaciones para buscar alimento. Bien, y aquí tenemos el comienzo de un gran cambio, ¿sí? Y por eso quise titular así esta filmina. Y esto tiene que ver con esta evolución que decíamos, acompasada de la biología con el razonamiento. Nos empezamos a dar cuenta de que ocurren cosas a nuestro alrededor, ¿sí? Lo que es el efecto, lo que es la causa-efecto, ¿no? Y en el medio de eso se dan cuenta de un montón de cosas. Se empiezan a dar cuenta que el de al lado se muere, ¿sí? Que se morían sus crías, que se moría tal vez en ese momento su pareja, un familiar, eh, que había rayos, que había truenos, eh, que habían rocas que caían de muchos metros y tal vez ocurrían accidentes, ¿sí? Trágicos, pero no podían entender qué es lo que pasaba. Y esto empezaron a comprender a medida que pasaban, digamos, los años, los miles de años, y empezar a darle como una especie de explicación a lo que pasaba, ¿no? A todo esto. En el medio de eso, y para centrarnos, ¿no?, en la alimentación y la nutrición, se dieron cuenta que al caminar y al recorrer territorios, todos los frutos que ellos tenían, que obviamente tienen semillas, caían. Al caer, ellos dejaban esos territorios y volvían después de mucho tiempo, porque había vuelto la primavera o eran estaciones como el verano, y volvían y se dan cuenta, como aquí en la foto, de que habían crecido nuevas especies de pronto vegetales o nuevos frutos que ellos ya conocían, pero que habían surgido nuevamente. Entonces, aquí se da el gran cambio, porque el ser humano empieza a darse cuenta de que puede empezar a cultivar. Y aquí aparece, hace 10.000 años, el principio de todo, que es el principio de la agricultura, ¿sí? Que es uno de los hechos más importantes de la cultura humana y que tiene que ver con empezar a asentarnos. También se habla de que con el comienzo de la agricultura comienza la civilización, es el comienzo de las sociedades. ¿Y por qué? Porque ya el hombre se estanca y se queda en asentamientos, se hace sedentario. Entonces, ya cambia todo, ¿sí? Cambia este paradigma de recorrer, de gastar energía, de tener que cazar, de alimentarme de la variabilidad del clima, ¿sí? Entonces voy comiendo más variado porque puedo tener distintas especies, y ya comienza justamente el periodo que se denomina neolítico, que comienza hace unos 10.000 años antes de Cristo. Este periodo neolítico se caracteriza, bueno, básicamente por el sedentarismo, ¿sí? Y el sedentarismo causado por la aparición de la agricultura y de la ganadería. Es decir, estos seres humanos empiezan a darse cuenta que ya no se tienen que trasladar, que pueden asentarse, que si se asientan cerca de un río también tienen cerca la capacidad de pescar. Empiezan a utilizar y a maniobrar también la piedra, pero ya pulida, para mejorar sus herramientas,
y empiezan a utilizar los metales. Por eso también a esta etapa neolítica se llama también la edad de los metales, y si por ahí leyeron o escucharon en algún documental algo de prehistoria, también se divide esta época en lo que es la edad de bronce, la edad de cobre, porque justamente empezaron a maniobrar otros metales. La vivienda, ¿recuerdan que en el periodo paleolítico se refugiaban en cuevas? Bueno, ahora empiezan justamente como a tener más nociones y habilidades y empiezan a hacer justamente estas chozas con paja, con troncos, con ramas, hacer los tolderíos. Empieza a darse una conformación ya de tribu, de lo que es pequeñas sociedades, pequeños pueblos, y se da esto del comienzo de la civilización que algunos llaman. A mí me gusta como encararlo para el lado de la alimentación y la nutrición, como que comienza el sedentarismo y comienza una de las, digamos, causas de los problemas que acarreamos y que actualmente tenemos, de esto de comer de una manera tan excesiva en calorías, ¿sí? Así es que, bueno, no sé si vamos bien hasta acá, si se escucha Sí, vamos bien. perfecto, se escucha bien, todo muy claro. Perfecto. Bárbaro, Cecilia. Perfecto. Así que, bueno, avanzamos un poquito más. ¿Y qué pasó con esta agricultura? Esta agricultura, además, en un principio, se dio de una manera natural, como decíamos, caían las semillas, los distintos gérmenes, y se iban dando cuenta que ahí iban apareciendo especies y se estancaban en esa zona. Lo paradójico y lo interesante que ocurrió fue que en distintas partes del mundo se dio la aparición de la agricultura en el mismo momento, casi en la misma época. Algunos hablan de 15.000 años, otros hablan de 10.000, otros hasta de 8.000, pero paralelamente se dio en distintas partes. Es decir, teníamos seres humanos que cultivaban trigo, por ejemplo, cebada y centeno en la zona de Asia Menor, ¿sí? Eso después fue evolucionando y se fue dispersando hacia lo que es Europa, ¿sí? Italia, las zonas de Grecia, ¿sí? Ya estamos hablando de toda esa civilización, del Imperio Romano, de toda la época helenística, pero se fue dando en distintos lugares, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí también el mijo en toda la zona de China, el arroz, ¿sí? Trigo y cebada también en estas zonas, que fueron como los primeros núcleos agrícolas. ¿Qué ocurrió en América? Bueno, en América del Norte también, en América Central, ¿sí? Pensemos ya un poquito más avanzados, donde teníamos las civilizaciones primitivas como mayas, aztecas, ¿sí? Nuestros incas, que cultivaban ya otras especies, ¿sí? De hecho, la papa sabemos que es originaria de América y que luego de toda la conquista española llevamos especies de nuestra América hacia Europa y Europa nos trajo con los conquistadores también algunas especies, ¿sí? De hecho, el trigo, la cebada y el centeno son originarios del viejo mundo. Por eso también hay un factor genético que se dice que en algunas poblaciones europeas y nuestros antepasados o nuestros inmigrantes también podían llegar como a transmitir la enfermedad incluso hasta celíaca, porque bueno, fue una alimentación que comenzó en el viejo continente, ¿sí? Pero qué interesante, ¿no? Poder entender esto también para saber cómo fueron estas cruzas, ¿no? Estas cruzas también de especies y estas cruzas que van acompasadas un poco con la historia, porque bueno, todo tiene relación, ¿sí? La geografía, la historia, la manera de alimentarnos, la manera también de combinar la disponibilidad de los alimentos, de lo que vamos a ir hablando un poquito más adelante. Entonces, ¿qué pasó con esta agricultura que avanza y donde nos damos cuenta que empezamos a cultivar cereales y legumbres? Por eso, si recuerdan la primer filmina, donde teníamos a todos los homínidos, hay un cruce donde empezamos a incorporar cereales y legumbres, pero anteriormente no las conocíamos. Y cuando hablamos de cereales y legumbres, son los cereales y las legumbres y todos sus derivados, ¿sí? Es decir, si hablamos de maíz, es la harina de maíz, el almidón de maíz, ¿sí? Es lo mismo que el trigo, que la cebada, el mijo, actualmente la soja.
empezamos justamente a darnos cuenta también que podemos producir en mayor cantidad, ¿sí? Porque yo ya no tengo que recorrer y ver si hay sequía, si hay tormenta, si hay glaciación, sino que me asiento y produzco lo que yo quiero cultivar, ¿sí? Entonces, esto permitió, esta agricultura, bueno, producir más cantidad de alimentos, es real, pero nos dio una menor variabilidad, es decir, empezamos a concebir la alimentación más monótona, más uniforme, y eso nos generó a lo largo de los años, estamos hablando ya entrados los años 60 y los 70, lo que se denomina el monocultivo, ¿sí? Y este monocultivo con el maíz, con el almidón, con el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? Que es un ingrediente que está presente en casi todos los alimentos. Si ustedes toman un producto actual y giran la etiqueta, se van a dar cuenta del JMAF, ¿sí? Justamente es fructosa pura, que digamos es la fructosa, que es el azúcar presente en las frutas, pero tiene, digamos, un contenido excesivo, ¿sí? Adicionado a todo lo demás, nos da una carga muy grande de azúcares. Y esa es una también de las causas por las cuales acarreamos todas las enfermedades actuales, ¿sí? Entre ellas la principal y madre de todas, que va a ser el sobrepeso y la obesidad, y todos los trastornos que acarrea lamentablemente el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Entonces, es como que este monocultivo de empezar a dejar también de producir y que justamente crezcan otros productos de la agricultura y de la ganadería también, porque pensemos que comienza la domesticación también de los animales en ese neolítico, ¿sí? Donde también se dan cuenta que ya no voy a cazar, sino que yo puedo tener un chanchito, una llama, puedo tener pollos y gallinas, y generar una reproducción de ellos, ¿sí? Entonces también la ganadería se comienza a especializar y a acrecentar. Lo que actualmente vemos es que la ganadería en sí, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, ya no es tan productiva, con lo cual esto de que, bueno, la Argentina productora de carne, sí, una Argentina donde nos sobran las vacas, lamentablemente ya no es tan así. Y esto tiene que ver, bueno, con el negocio y con la productividad y el rendimiento que tienen los cereales y el monocultivo, principalmente la soja, el mijo y el maíz, ¿sí? Maíz como base de un montón de otros subproductos que van a surgir para que sean utilizados para los productos alimenticios, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con alimentos que ahora vamos a ver que no son tan alimentos naturales, porque si empezamos a hacerle agregados de ingredientes, a industrializarlo, ese producto, y ya no es ni muy saludable, ni muy natural, ni muy nutritivo, ¿sí? Y se comienza un poco a dar esto de los ultraprocesados, ¿sí? En los años 60 y 70, eso quería comentarles, comienza a darse lo que es la hibridación de las semillas, ¿sí? Es decir, comienza toda la etapa de la combinación genética de especies para dar origen a los productos transgénicos, ¿sí? El producto transgénico inicialmente lo que va a tener es la semilla transgénica, ¿sí? Esa semilla transgénica que es una cruza de especies para dar origen a una nueva. Pero ¿qué ocurre con estas semillas? Estas semillas ya no mantienen nada original. Entonces, estos productos se industrializan, se comercializan, y es una cadena, digamos, que genera que ya no hay semillas originales, ¿sí? Solo la pueden, digamos, resguardar y contener por ahí algunos pueblos originarios o pueblos campesinos que sí se dedican, ¿no?, a resguardar esta cultura y a resguardar las primeras especies, pero prácticamente hoy tenemos casi todos los cultivos hechos en laboratorios. Entonces, este monocultivo empieza a suplir al cultivo primario, originario y a todas las especies. De hecho, hay pocas especies naturales y semillas que se resguardan, ¿sí? Tenemos, bueno, el tomate, incluso hasta frutas, no solo cereales y legumbres transgénicas.
Pero bueno, vemos cómo ya el sedentarismo, el nomadismo, la agricultura, la ganadería nos empieza a modificar nuestra forma de vivir, nos empieza a modificar nuestra alimentación, nuestra nutrición y nuestra salud, de alguna manera. Acá les quería presentar este gráfico, ¿no? Este gráfico de torta, de la alimentación paleolítica y la alimentación moderna o actual. Fijémonos aquí donde tenemos en verde un 41% de nuestra alimentación en aquella época era hidratos de carbono, pero hidratos de carbono no de cereales y legumbres. ¿De dónde venían estos hidratos azúcares? Sí, de los vegetales y de las frutas que iban encontrando. Eran las dos únicas fuentes, ¿sí? Con lo cual, una alimentación de azúcares, pero de buena fuente y bastante saludable. Un 37% aquí en esta parte anaranjada de proteínas, ¿sí? Con lo cual, un alto porcentaje de proteínas consumían. Y esto tenía que ver cuando empiezan a incorporar la carroña y a cazar animales, ¿sí? Además de que consumían huevos de distintas especies de animales que iban encontrando, iban experimentando. Y sabemos que el huevo tiene una proteína de alto valor biológico, ¿sí? Y un 22% de grasas. ¿Pero qué pasaba con estas grasas? Si bien eran grasas saturadas, que son las de origen animal, y por supuesto incorporaban seguramente colesterol, porque el colesterol es de origen animal, pero había un buen equilibrio porque había un gran desgaste calórico, había un gran ejercicio, una actividad física enorme, con lo cual seguramente estos homínidos tenían un colesterol bueno, el HDL muy elevado, que es el que se eleva cuando hacemos actividad física, y seguramente combinado con distintos mariscos, con distintos peces, con frutos secos que consumían. Pensemos que seguramente rompían avellanas, rompían nueces, y uno se pone a pensar y lo comparamos con lo que ahora nos ocurre, y de pronto para encontrar una nuez es muy difícil, ¿no? Vamos a dónde, a la dietética, al supermercado. Y lo incorporamos porque, bueno, escuchamos recomendaciones de que hay que consumir frutos secos, de que es importante porque nos previenen de enfermedades cardiovasculares, y empezamos como a tratar primero de informarnos para decir, bueno, ¿cómo lo mejoro? Pero en esa época estaba al alcance de la mano, y sin embargo no tenían la capacidad de razonar eso, ¿no? Pero ¿qué sabía la naturaleza que permitió adaptarse, incorporar alimentos y evolucionar? Porque de hecho nuestro cerebro evolucionó formidablemente. Bueno, entonces, esta dieta paleolítica se puede decir que era una dieta bastante equilibrada, ¿sí? Yo personalmente me atrevo a decirlo porque tiene este fundamento, ¿sí? De buenos hidratos de carbono, una carga proteica importante para mantener estructuras, y grasas que si bien eran en un 22%, pero bueno, también un equilibrio entre las grasas de origen vegetal, todo lo que son frutos secos y semillas. Pensemos que aquí los aceites, más que, bueno, poder prensar algún fruto seco, no existían tampoco como el aceite actual, ¿no? El aceite de oliva que hoy conocemos, el aceite de soja, el aceite de girasol, porque ese es un producto semi-industrializado. Pero sin embargo, seguramente vitamina E y ácidos grasos esenciales estos homínidos consumían. Y en el otro gráfico de tortas tenemos en la actualidad hidratos en un 55% para arriba, ¿sí? Se puede hablar de que consumimos en algunos casos unos 60-70% en algunos países, por ejemplo Estados Unidos, donde hay un gran índice de sobrepeso y obesidad, de muchos hidratos de carbono, ¿sí? De azúcares simples, ¿sí? Los monohidrisacáridos, que son aquellos azúcares como la fructosa, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y bueno, y todos los ultraprocesados derivados de allí, ¿sí? Obviamente dulces, mermeladas, chocolates, golosinas, que derivan un poco de estos azúcares. El consumo aproximado de una alimentación actual en proteínas es de un 10, un 15%, se puede elevar un poquito más
en aquellas personas que son deportistas, ¿sí? Pero bueno, ven, es un poquito más bajo que en aquella época. Y un 30% de grasas, que es muchísimo. La realidad es que es un aporte excesivo, porque además es un aporte excesivo incluso para el gasto que tenemos, para el poco ejercicio y la actividad física que hacemos. Entonces eso se va a acumular, ¿sí?, en el tejido adiposo, y eso es lo que va a permitir también, todas las enfermedades cardíacas, cardiovasculares, aterosclerosis, triglicéridos altos, colesterol elevado, y bueno, y todos los trastornos que conocemos a nivel de corazón y del cuerpo en sí. Así que ahí vamos como juntando, ¿no?, las piezas del rompecabezas para entender que no es porque sí que estamos comiendo de esta manera, ¿sí? Por otro lado, también el intercambio, ¿no?, que se empezó a dar de esta vida sedentaria, se empezaron a hacer intercambios de especies, es decir, yo tengo pescado, vos tenés una gallina, vos tenés un kilo o bolsas de cereales o de mijo, y bueno, todas estas civilizaciones empiezan un poco también a intercambiar, y la idea del comercio. Y con la idea del comercio y el intercambio y la aparición de la moneda, si queremos interrelacionar todos los aspectos de nuestra vida, comienza también esto de, bueno, empezar ya a tener una mirada más lucrativa de las cosas, ¿no? Como todo. Y los alimentos lamentablemente empiezan a ser una mercancía, ¿sí? Y el alimento es la alimentación en sí es un derecho a tener una alimentación saludable, pero para eso tenemos que tener una buena disponibilidad de alimentos y una buena disponibilidad con una buena seguridad también alimentaria, es decir, el acceso de equilibrio, de precios también. Lamentablemente, los precios de los alimentos en todo el mundo, no es solo en nuestro país, son elevadísimos. Con lo cual, eso también hace que distintos procesos que se llevan a cabo, los ultraprocesados, tienen un poco costo. Tienen poco costo porque no tienen valor nutritivo, ¿sí? Todos tienen la misma base, ¿sí? Tienen el jarabe de maíz de alta fructosa, tienen sacarosa, tienen almidón, harina de trigo, y bueno, y le hacemos algunas mezclitas, que ahora vamos a hablar y entrar, ¿no?, en ultraprocesados para que, bueno, se puedan también llevar una idea de esto y todo lo que es la ley de etiquetado frontal y la ley de promoción de alimentación saludable que se sancionó en nuestro país hace muy poco y que ojalá que nos traiga algunas ventajas futuras. Bueno, y aquí les quería presentar para que la conozcan, quienes no la conocen, que son nuestras guías alimentarias para la población argentina, que son las GAPAs, ¿sí? Es lo que se llama el plato saludable. Esto reemplaza a la vieja pirámide, ¿sí? La vieja pirámide que la teníamos en todos los rotulados y que tal vez aprendimos algo en ciencias naturales o en biología o en la escuela o en aquellas épocas donde se utilizaba la pirámide para comprender en la base qué era lo que teníamos que consumir en mayor cantidad, las porciones, hasta lo que teníamos que consumir en la cúspide en menor cantidad. Pero bueno, hoy tenemos nuestro plato saludable, ¿sí? Que acá vemos que la mitad casi está conformada, miren, por frutas y por verduras o vegetales. Que estos tenemos que consumirlos unas 5 porciones de vegetales y unas 3 porciones de frutas al día, ¿sí? Es decir, de toda nuestra alimentación diaria, la mitad debería ser esto, ¿sí? Y ahí es donde nos hacemos el clic y decimos, uy, qué mal que estamos consumiendo realmente esto si empezamos a pensar desde hoy o desde ayer qué fuimos comiendo, y nos vamos a dar cuenta que hay muy poco de esto, o sea, no llegamos a la recomendación, ¿sí? A la recomendación diaria. También el plato saludable se compone de legumbres, por supuesto, de cereales, de pan, de pastas, porque son los hidratos que nos van a dar energía, ¿no? Pero bueno, tenemos que consumirlo, ven acá, aproximadamente en un quinto, ¿sí? Menos, porque es la mitad, la otra mitad. Consumir también, por supuesto, leche, yogures y quesos, unas 2 a 3 porciones diarias, y así vamos empezando a armar este plato con todos los grupos de alimentos que conocemos y de una manera proporcionada, así que la idea
de la alimentación es que sea así, sea armónica, equilibrada, adecuada, y la ley de adecuación que tiene que ver con para cada persona lo que necesitamos, no va a ser lo mismo un adulto mayor, un niño, una mujer embarazada o un deportista. También, bueno, carne vacuna, incorporarla por supuesto, incorporar otras carnes, pollo, pescado, cerdo, bueno, todas las variables de carnes. Este plato también nos ofrece aceites, frutos secos y semillas, ¿sí? En menor cantidad, pero no dejar de incorporarlas. En menor cantidad, ven que está más chiquito, porque tiene un aporte calórico grande las grasas, pero no porque no sean saludables. En ese caso tendríamos que elegir grasas de buen origen, ¿sí? Podemos consumir grasas de origen animal, pero priorizar las de origen vegetal que son más beneficiosas, ¿sí? Semillas, frutos secos y los aceites vegetales, pero preferentemente en crudos, ¿sí? Para condimentar, no por ahí utilizar el aceite para freír, porque ahí ya estamos, digamos, transformando a esas buenas grasas en grasas trans, ¿sí? Y esas grasas trans son aterogénicas, ¿sí? Con lo cual vamos a usar grasas, pero bueno, vamos a incorporar las grasas que sean más beneficiosas para nuestra salud. Y por último, aquí chiquitito tenemos en rojo, si lo llegan a ver, opciones de dulces y de grasas también, que ahí entra todo lo rico, todo lo que es golosinas, chocolates, las facturas, los amasados, las tortas, todo lo que se les ocurra, tenemos aquí en este puntito rojo, ¿sí? Y hay 3 componentes más de este plato o de estas guías alimentarias para la población argentina, que es aquí arriba más actividad física, o sea, incorporar el ejercicio a diario, ¿sí? Lo que podamos, ¿sí? Ejercicio físico, el que sea, una caminata, bicicleta, el que le gusta hacer zumba, tal vez hay otro tipo de actividad física, alguien que dice, no, yo hago una actividad física más tranquila porque tengo contracturas, problemas óseos, articulares, y bueno, hago yoga o pilates, bueno, todo es válido. Todo es válido en este mundo actual sedentario, ¿sí? Siempre recuerden ya no somos nómades, estamos mucho tiempo sentados, demasiado tiempo sentados, obviamente porque, bueno, las actividades actuales lo requieren así, pero bueno, en algún momento tenemos que, ¿no? Tratar de incorporar el ejercicio y la actividad física, aunque sea si estamos trabajando con la compu o nuestro trabajo es sentados en la oficina o un colectivero o lo que fuera, o un taxista, pero bueno, en algún hueco sábado y domingo, aunque sea un ratito, poder hacer alguna actividad física o salir a caminar es muy, muy importante. También el agua presente como centro, ¿sí? Para poder hidratarnos correctamente, la importancia de incorporar agua, que a veces no la incorporamos suficientemente, esperamos nada, a tener sed, ¿sí? O un vasito de agua con la comida, el mate, en el mejor de los casos, bueno, el cafecito o el té y ya está. Y si empezamos a pensar si cubrimos los 2 litros o más de 2 litros, y por ahí nos quedamos cortos. Y por aquí abajo, el menos y la sal, ¿sí? Tratar de no incorporar cloruro de sodio, la sal, ¿sí? Nosotros tenemos una recomendación de sodio o de cloruro de sodio que la cubrimos con la alimentación que tenemos, porque bueno, también comemos muchos procesados, ¿sí? Alimentos envasados, las latas, con lo cual no hace falta salar todas las comidas, ¿sí? Dejemos la sal para cosas muy puntuales, de pronto la ensalada, las pastas, ¿sí? Que las pastas la verdad que sí, sin sal no son muy ricas, tratar de incorporarlas a lo que es el agua de cocción, ¿sí? No agregar después, o si hicimos una pequeña salsa, agregar un poquito para condimentar, pero tratar de usar otros condimentos, ¿sí? Que no sean la sal en sí de mesa. Así que acá tenemos como un panorama de, bueno, de lo recomendable y cómo tendríamos que consumir, ¿no? Los alimentos. Y bueno, nos vamos ahora ir un poquito a la próxima. Y acá tenemos la alimentación prehistórica versus la actualidad, ¿sí? Esta alimentación prehistórica con esta dieta paleolítica que tenía de todo,
carnes, huevos, ¿sí? Vegetales, frutas, frutos secos, tubérculos, raíces, insectos, ¿sí? Que parece un poco loco, pero algunas culturas actuales comen insectos. La miel pura, ¿sí? Hoy nos costaría pensar en la miel pura por todo el tema de las enfermedades que tenemos y que la tenemos que pasteurizar. Pero en aquellas épocas seguramente yo me los imagino rompiendo un panal de abejas, luchando contra las abejas y chupándose el dedo para comer todo ese néctar, ¿no? Y todas las ventajas nutricionales que tenía esta alimentación. Y la actual, donde, bueno, justamente la incorporación de los cereales, la incorporación del monocultivo, de la hibridación de las especies, los transgénicos. Pensemos que las semillas transgénicas también se trasladaron a lo que es la alimentación de los animales. Hoy tenemos, si bien cerdo, pollos y vacas, pero que ya no pastorean tampoco, ¿sí? Muy poco, se crían en los feedlots y se crían también con alimento balanceado, con lo cual tendríamos que remontarnos y decir, bueno, a ver, ese alimento balanceado, esos productos alimenticios veterinarios, qué nutrientes tienen, qué aporte tienen, ¿no? Y bueno, también, son animales que también no caminan, no se trasladan, así es que bueno, tenemos este panorama actual, ¿no? De más bebidas azucaradas, como acá vemos en las fotos, ¿sí? Muchas bebidas azucaradas, las cuales tienen muy poquito de fruta natural, ¿sí? Si miramos los rótulos, o para que tengan una idea, tienen un 20% de fruta. El resto, el 80%, son agregados, ¿sí? Agregados de colorantes, agregados de saborizantes, de natural no tienen nada. Y bueno, y toda la comida, por supuesto, chatarra, la comida fast food, ¿sí? Acá vemos, bueno, claramente una góndola, pero bueno, todos alimentos envasados, ¿sí? Alimentos industrializados, procesados, no vemos nada fresco y nada natural. Y bueno, un gran componente de nuestra alimentación tiene que ver con esto, ¿sí? Con este tipo de alimentos. Les quería comentar también lo que tiene que ver con la clasificación NOVA. La clasificación NOVA es una clasificación muy fácil de poder entender, que nos habla de cómo se dividen los alimentos. Y son estos 4 tipos, que son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, ¿sí? Acá ven una foto del tomate, es decir, todo lo que es fresco, es un alimento que sale, vamos a decir, de la naturaleza. Ahí podemos también incluir a las frutas o a las carnes, lo que se compra en carnicería fresco, que no tiene, como yo siempre digo, no tiene código de barra, no tiene papel aluminio, no tiene cajita, no tiene envoltorio, ¿sí? Por ahora lo puedo consumir más natural y lo compro en verdulerías o en carnicerías. Ya si tengo otro tipo de carne o si hablamos para que lo podamos entender, por ejemplo, de un paté, el paté es carne pero ya está enlatado, con lo cual eso no es un alimento sin procesar. Luego nos vamos al segundo escalón, que son los ingredientes culinarios procesados, ¿sí? O los alimentos semiprocesados. Ahí es cuando ya el alimento tiene algún proceso. Entonces, el ejemplo también claro que les quise presentar es un tomate que yo voy a triturar. Por ejemplo, si hago una salsa con casé, ¿sí? Una salsa caserita, trituro el tomate, lo llevo a cocción, vamos a hacerlo sanito, al vapor, le tiro un poquito de ajo, ¿sí? Algunas hierbas, y después lo guardo en un frasco de vidrio y lo tengo en mi heladera para, bueno, consumirlo en un plazo de 2-3 días, ¿sí? Es algo bastante casero, pero ya tiene un poquito de procesado culinario. Pero después si le agregamos más procesamiento, y le agregamos más ingredientes, y le agregamos más envases, ya pasamos a los alimentos procesados, ¿sí? Que en general estos son los que, bueno, mayor oferta hay con los ultraprocesados, ¿sí? Que ya el ultraprocesado ya tiene aditivos de todo tipo, ¿sí? Ya se puede decir que el ultraprocesado es un alimento que de alimento no tiene nada, por eso se habla de productos ultraprocesados, los PUP, ¿sí? Y bueno, y ahí entramos en toda esta gama de alimentos que tenemos, que bueno, lo que decíamos, mucho agregado de aditivos, saborizantes, espesantes,
estabilizantes, colorantes. Piensen que la industria actual está muy sofisticada y ya podemos conseguir sabor a todo, ¿sí? Entonces le damos un flavor que se llama, que es la combinación de aroma, sabor y color del alimento, casi al real, pero que no es real. Por eso tenemos yogures que sí, dice yogur de frutilla, tiene el color rosa, tiene el envase la frutilla, pero de yogur de frutilla, de frutilla y de yogur no tiene nada, ¿sí? Justamente porque se empiezan a reemplazar los alimentos naturales por todos estos ingredientes, ¿sí? Y hay otro agravante en los ultraprocesados. Tienen un muy buen marketing. Entonces nosotros a veces los compramos porque decimos, no, pero está fortificado, mirá la cantidad de vitaminas y minerales que tiene. Entonces cuando lo vemos, obviamente nos resulta tentador porque dicen, bueno, pero yo en esto tengo todo, tengo hierro, calcio, fósforo, también le agregan sin colesterol, entonces decimos, uy, es saludable, cuando también es engañoso, porque por ahí nos ponen que es sin colesterol, cuando en realidad si es de origen vegetal, eso se sacó, por ejemplo, en los aceites decía sin colesterol, y era un poco de engaño, porque si no estamos bien informados, si no comprendemos, ¿no?, la alimentación o la nutrición, nos confundimos, porque tenemos también una sobrecarga de datos, una sobrecarga de información nutricional por todos lados, en internet, en revistas, porque bueno, es un tema interesante, pero nos empezamos un poco como a confundir y como agobiar. Incluso los que somos profesionales del área también nos confundimos y nos tenemos que poner a investigar o a dilucidar un producto nuevo que surge y que está en el mercado y que a ver qué es lo que tiene, ¿no? Porque que es mágico. Bueno, nos damos cuenta que parece mágico, pero lo más triste, se podría decir, es que es poco saludable y eso es lo que nos interesa, porque si tenemos un producto que la industria y la ciencia lo pudo sofisticar y gracias a la tecnología pudimos mejorarlo, buenísimo, pero nos damos cuenta de que no, que nos trae unos cuantos problemas a la salud. Bien. No sé si me van siguiendo, me escuchan bien. Vamos bien, ¿no? Con el audio, con la presentación. Sí, sí. Disculpa, hay alumnas que están levantando la mano. Sí. Sí, no sé si querían consultar algo de la clase, hacemos una interrupción chiquitita y frenamos un poquito. Si se animan a abrir los micrófonos, detenemos un segundito y no hay problema. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que quiera compartir? Por ahí nos habló por el chat, a ver, por ahí dejaron la consulta en el chat, ¿no? No sé, chicas, si ustedes ven algo. Yo veo los participantes, pero no estoy viendo ninguna consulta. No, ahí desactivaron las manitos, así que bueno. Sí, bueno. No se ve nada, no escribieron por la mensajería. Bueno, yo por ahí embalada con la clase, no vi la manito, perdón. Bueno, si no hay ninguna duda, continuamos. Bueno, continuamos. Bueno, así es que tenemos esta clasificación para que podamos entender cómo se clasifican actualmente los alimentos. Y acá tenemos este gráfico que está súper colorido y está muy claro y sencillo de entender. Fíjense que acá tenemos los alimentos no procesados. ¿Sí? Se los voy a agrandar un poquito más. Ahí está. Donde ahí vemos, bueno, frutas, vegetales, ¿sí? Las carnes. Acá se incluyen, por ejemplo, la leche, las infusiones, vemos un té, ¿sí? Los frutos secos. Pero bueno, que son alimentos básicamente que son bastante naturales.
Pero luego pasamos a los procesados, como les contaba, los que tienen alguna intervención, que puede ser el procesado, puede ser también cortarlo, ¿sí? Puede ser triturarlo. ¿Ves? Acá tenemos, por ejemplo, la manteca o quesos, por ejemplo, también serían alimentos que están mínimamente procesados. Y también se llaman mínimamente procesados aquellos que son o que actúan como ingredientes, porque tienen un proceso. De hecho, por ejemplo, la sal, el azúcar, tienen un proceso de refinación para poder utilizarlo, ¿sí? Después tenemos los procesados aquí abajo, donde vemos conservas, ¿sí? Enlatados, vemos la sardina, bueno, tenemos acá quesos, ¿sí? También entraría lo que es el alcohol. ¿Por qué el alcohol? Porque, bueno, tiene un proceso, ¿sí? Igual que la sidra, de donde surgen de la uva y surge de la manzana, ¿no? Entonces, tienen de alguna manera también un procesamiento y agregado de algunos ingredientes para estabilizar. Y por último, ya tenemos los ultraprocesados, ¿sí? Todo lo que vemos acá, ven, bueno, tenemos distintos productos, los congelados, chacinados, embutidos, tenemos los congelados, todo lo que es snack, por supuesto, ¿sí? Las papitas, eh, los palitos, todo eso. Los yogures, lamentablemente, sí, el mundo de los yogures y de los lácteos, es un abanico que es todo un mundo y la verdad que no sabemos a veces a qué recurrir o incluso a veces el yogur siempre estuvo relacionado con que era algo muy saludable, pero hoy en día, fíjense que tienen muchísimos sellos, los octógonos negros, porque prácticamente es una leche combinada con otras cosas y de yogur tiene muy poco. Para que sea realmente yogur, tiene que ser una leche que haya sido fermentada por las bacterias lácticas, ¿sí? Por eso mucha gente hoy en día está recurriendo al yogur casero o algunos yogures también que se venden en tiendas o almacenes naturales para asegurarnos de que realmente sea la leche fermentada con los cultivos lácticos y que no tenga un exceso de ingredientes, de azúcares, grasas, etcétera, ¿sí? Bueno, este es todo como un poco el mundo de los ultraprocesados. Y bueno, acá tenemos una comparación de lo que es también la comida real, que hoy en día se llaman a los alimentos naturales. Esta comida, bueno, como decíamos, carnes, los huevos, las frutas, los vegetales, las semillas, todo lo que sea bien natural, ¿sí? Las claves o las características que tiene esta comida real o lo que se llama la real food es que se vuelve al origen, se vuelve a todo lo primitivo, lo que aportaba la tierra, lo que aportaba la naturaleza. También la comida real tiende a proporcionarnos una alimentación más equilibrada y más saludable, ¿sí? Se supone que también se cuida un poco al ambiente, lo que es una alimentación sostenible, y también tiene que ver con el apoyo a producciones agrícolas, donde, bueno, generan también este tipo de alimentos, ¿sí? Cuando se habla de alimentos agroecológicos, algunos los llaman también orgánicos, bueno, un poco tiene que ver con volver a esta comida real y originaria. Y las diferencias, bueno, las diferencias son, la comida real, por supuesto, va a tener un envase, un empaquetamiento mucho más sencillo, ¿sí? Lo que decíamos, la carne comprada en carnicería, las frutas y verduras compradas en lo posible en los mercados, comprado en la verdulería, en la frutería, no recurrir a frutas que tal vez vienen envasadas, todo lo que es los super e hipermercados tienden a generar también venta de los alimentos naturales, pero con una especie de envasado. De hecho, también son más costosos para tenerlo en cuenta. Si yo voy a comprar una docena de huevos, no vas, aunque sea la misma, no va a ser el mismo costo que lo voy a tener en el supermercado o en el hipermercado que si lo compro en el supermercado chino o si voy directamente, por ejemplo, a la verdulería o en la carnicería, porque seguramente tiene un origen de producción mucho más acorde a la producción de alimentos frescos, entonces voy a tener calidad y precio mucho mejor, ¿sí?
Así es que también estos productos tienen mejor sabor, mejor color. La característica es que encuentro distintos tamaños, distintas variables, ¿sí? No es todo uniforme y monótono. Tienen mínimo marketing o nulo, lamentablemente. No vemos publicidades de carnes, no vemos publicidades de frutas, sobre todo en los chicos, por ejemplo, que bien nos vendría que haya una publicidad de, bueno, hoy comiste tu manzana diaria, hoy probaste los frutos secos, ¿qué te llevaste a la escuela? Y no hay, digamos, una publicidad ni pública ni privada de este tipo de alimentos. También, bueno, se cocinan y se preparan, por supuesto, porque vienen más frescos y en crudos, entonces tenemos que someterlos a preparación, pero los alimentos ultraprocesados no, ¿sí? Estos ya vienen listos para consumir, eh, altamente publicitados y ofertados, por supuesto, ¿sí? Homogéneos y estándar, suelen ser casi todo es igual. Vieron que hay papitas, hay tostaditas, todo como que las tostaditas de arroz, la otra tostadita sin gluten, todo tiene como el mismo gusto, el mismo sabor, todo pareciera lo mismo. Bueno, saborizantes, colorantes artificiales, no tienen nutrientes, lamentablemente, salvo que estén fortificados. ¿Y cómo no van a tener nutrientes si del producto original ya no tengo nada? Y a medida que lo proceso, lo pico, lo cocino, lo someto a esterilizaciones, pasteurizaciones, a distintas máquinas para procesarlo, voy perdiendo nutrientes. Se van evaporando las vitaminas y los minerales en todos esos procesos industriales. Es lógico que tengan menos nutrientes. De la única manera que tengan muchos si yo los fortifico. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? Que son altamente atractivos porque digo, bueno, pero si yo no puedo comer hierro, no estoy comiendo legumbres, no estoy comiendo carne, y bueno, me agarro este producto del súper que dice fortificado en hierro. Que si bien es válido, en algunos casos donde tenemos déficits nutricionales o de pronto yo estoy anémico y me recomiendan comer alimentos fortificados, puedo recurrir a la compra de estos. Pero en aquellos casos donde no sea necesario, no es conveniente ni recomendable. Andrea, Sí, acá tenemos a Rebeca que hace una consulta. No sé si por ahí te apareció en el chat. sí, acá estamos. Sí, Rebeca, bueno, nos pregunta, ¿con qué podemos suplantar el huevo y la leche? Mi sobrino le diagnosticaron alergia. Bueno, en esos casos, si hay, por ejemplo, una alergia muy puntual, en este caso a la proteína sería del huevo o de la leche, él seguramente no va a ser alérgico a otras proteínas, entonces puede suplementarlo con proteínas de buena calidad que pueden estar en las carnes, ¿sí? Eh, o en legumbres. Podría ser una buena mezcla de legumbres con cereales. Entonces, podría consumir, si no puede consumir el huevo y la leche, carnes de todo tipo, más si es, no sé si es un niño pequeño, lo puede suplementar tranquilamente. Y obviamente con toda una alimentación, ¿no? Variada, equilibrada, frutas, vegetales, recurrir a los frutos secos, que son una muy buena fuente de energía, una buena fuente de vitamínica y mineral. ¿Sí? Los frutos secos están como muy olvidados. Y también hay una cosa de no, engordan, la nuez sí, engordan, pero la recomendación es un puñadito por día y nos aportan muchas ventajas. Así que bueno, Rebeca, ahí te pudimos contestar. Bien. Así que recuerden esto también. Y por otro lado, bueno, los vencimientos. Tienen vencimientos más extensos, obviamente, porque es un producto que está envasado y que tiene conservantes y aditivos para mantener ese producto. Yo siempre recomiendo a mis alumnos o en las charlas que para distinguirlo, todo lo que tenga código de barra, etiqueta y mucho envase, duden porque no va a ser muy saludable. Y todo aquello que ya tenga más de 5 ingredientes en el rótulo, ya también deja de ser muy saludable, ya tiene muchos agregados de ingredientes, ¿sí? Y otro consejito, como para una ayuda de memoria, pensemos en el pan de molde, el envasado, y el pan de panadería. El pan de panadería prácticamente es agua, sal, levadura
y en algunos casos se le agrega, ¿no? Algún bromato de potasio, algún, digamos, conservante para bueno, mantenerlo, que no se llene sobre todo de mohos o de humedad. Pero tiene muy poquito, es muy casero este producto. Ahora pensemos en una galletita envasada o pensemos en el pan de molde, que si lo tienen ahora en casa, después o mañana, fíjense, denlo vuelta y van a ver la cantidad de ingredientes y de agregados que tiene este pan de molde, ¿sí? Bien. Bueno, aquí nuevamente los PUP, los productos ultraprocesados, ¿sí? Tenemos acá los octógonos negros que ahora nos han invadido, pero bueno, es una manera también de concientizarnos y de una alerta de saber qué productos contienen un exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sodio, y los dos mensajes que también son mensajes de alerta, que es cuando contienen edulcorantes, porque esto no se recomienda en niños, y que contiene cafeína, que tampoco se recomienda su uso en niños. Con lo cual, esto también es un desafío, ¿sí? Hablando del tema de la charla, el título, porque bueno, nos obliga un poco a comprometernos y decir, bueno, ¿qué estamos comiendo, no? Bienvenida la ley y que pueda traer algunos beneficios, aún es muy inmediata la reglamentación, todavía hay muchas industrias de alimentos y productos que están cambiando sus rotulados, pero de alguna manera creo que nos va a obligar también a que haya otra oferta de otros productos. De hecho, la industria se está también acomodando y están ofreciendo otro tipo de productos, porque se dieron cuenta que muchas líneas tienen excesos de octógonos. ¿Sí? Así que bueno, en exceso de azúcares en más del 10%, en grasas también, en grasas totales más del 30%, en sodio también, una gran cantidad. Entonces, podemos identificar qué alimentos por ahí podemos preferir y poder mejorar nuestra alimentación, ¿sí? Y por otro lado, también estos PUP son bajos en proteínas, bajos en fibra, que es tan importante la fibra, ¿sí? Y bajos en vitaminas y minerales, a no ser que estén, bueno, como decíamos, fortificados por la industria. Bien, ahora vamos a entrar en lo que son las consecuencias de esta mala alimentación para ver un poco el final, que seguro deben estar esperando. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo modificamos todo esto de lo que hablamos, que parece un poco bajón, ¿no? Y medio pesimista, pero bueno, vamos a hablar un poco de qué tips podemos ir incorporando. Bueno, sin duda las consecuencias de la actual alimentación, como decimos, es el sobrepeso y la obesidad como la madre de todas, ¿sí? Un 60% de los adultos tiene sobrepeso, un 30% de los chicos tiene sobrepeso y un 3% de los chicos tiene obesidad, lo cual es bastante. Y las consecuencias de este sobrepeso, que son todas las enfermedades concomitantes que va a traer, ¿sí? La hipertensión, colesterol alto, los triglicéridos altos, diabetes, carcinomas, lamentablemente, ¿sí? Hay una relación de factores de riesgo relacionados con el cáncer que tienen que ver con el exceso de sodio y azúcar y grasa, y bueno, problemas de huesos, todo lo que es articulación y hueso, justamente porque se daña el cartílago y bueno, tenemos estos trastornos, ¿sí? Bien, ¿y cuál es el vínculo un poco con los alimentos? Que también era uno de los temas que íbamos a hablar. Bueno, el vínculo con los alimentos es total actualmente, ¿sí? En aquella época paleolítica o en la prehistoria, el vínculo, como decíamos, tenía que ver con satisfacer el hambre, salir a cazar o a recolectar algo porque la panza me hacía ruido, y nada más que eso, ¿sí? Como casi instintivo, ¿no? Como algo biológico para ir y buscar. Hoy en día el vínculo con los alimentos es de otro tipo, ¿sí? Tenemos condicionados por la cultura, por la historia familiar y los patrones que bueno, nos trasladan nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. La identidad personal, lo que cada uno conlleve en su genética para ¿no? Preferir algún alimento o algún tipo de alimentación, ¿sí? Las emociones, ¿sí? Que vamos a hablar sobre todo las emociones, los pensamientos que tenemos sobre los alimentos, ¿sí? Alimentos que los
digamos, los categorizamos o los etiquetamos, hablando de etiquetado, como malos, como buenos, como beneficiosos, como mágicos, ¿sí? Bueno, esa idea que tenemos, preferencias, rechazos, bueno, creencias limitantes, el marketing y la publicidad obviamente nos condicionan para poder preferir un alimento y vincularnos con ellos, moda o estatus también, porque un alimento nos puede generar mayor atracción, lo económico o el acceso al alimento, que tiene que ver también con la disponibilidad. Como decíamos, la carne siempre históricamente en la Argentina, que teníamos buena disponibilidad, eso tiene que ver también con las características del clima, del suelo en cada país. Con lo social, por supuesto, nos vinculamos de una manera social con los alimentos y los argentinos sobre todo, yo creo que, no sé, un 80%, porque nada, hay festejo, comemos, hay tristeza, comemos, hay que festejar algo, comemos, o sea, nos relacionamos de una manera social con el alimento muy, muy cercana. Cualquier cosa hacemos un asado, bueno, cualquier cosa compremos una picadita, ¿no? Todo lo que es sobre todo festejo, principalmente. Y también los nutrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vinculamos con los nutrientes. Yo sé que la fruta, en este caso después de esta charla, o si leemos un artículo, o lo que vamos aprendiendo, nuestro médico, nuestro nutricionista, nos recomienda un alimento porque tiene un nutriente, también nos vamos a vincular de una manera más cercana con él, ¿sí? Así que tenemos un montón de factores que influyen con este vínculo y que en la prehistoria no ocurría. Y ahora les quería presentar lo que tiene que ver con el hambre real y el hambre emocional, hablando del vínculo emocional. Bueno, nosotros tenemos ese hambre que lo podemos diferenciar del apetito, y el hambre es fisiológico. Cuando a mí me hace ruido la panza, cuando me levanto a la mañana, cuando estoy muchas horas sin comer, tengo hambre, ¿sí? Y no hay vuelta atrás. Es hambre y necesito alimento. Seguramente mi glucemia empieza a bajar y necesito incorporar algo, ¿sí? Entonces, es un hambre fisiológica, es un hambre real, que aparece de forma gradual, ¿sí? Que tiene que ver con una alimentación adecuada, más armónica, ¿sí? Que no es, digamos, algo sobresaltado que me lleva al picoteo, porque no tiene que ver con las emociones. Puedo gestionar las porciones con este hambre fisiológico, porque es un ciclo en el que yo como, me voy a saciar y ya me calmé, ¿sí? Entonces, tiene todo un ritmo acorde a nuestra naturaleza. Responde a sensaciones fisiológicas, justamente, lo puedo saborear, lo puedo disfrutar, soy consciente de la situación, ¿sí? Y, bueno, no te sientes llena quiere decir también que me voy saciando en la medida que lo voy incorporando. Este hambre fisiológica se relaciona con un tipo de alimentación y es cuando consumimos alimentos más naturales, más reales, más frescos. Ahora, después tenemos la contrapartida, que es este hambre emocional, que se denomina apetito y que es el selectivo, que es eso que nos pasa cuando digo, uy, tengo ganas de comer algo, o a la noche, ya cené, ya comí la fruta, el postre, son las 12 de la noche antes de irme a cenar, y digo, qué ganas de comer un chocolate. Bueno, ese es un hambre típico, hambre emocional. Tiene que ver con alguna situación de satisfacción, de buscar algún placer. Bueno, hoy fue un día tremendo, me quiero relajar. Puede que tenga que ver con recordar, justamente tener una memoria selectiva de lo rico que era ese chocolate con maní o con almendras, entonces lo imagino en mi mente, en mi cabeza, y quiero ir a generar esa misma sensación en mi cuerpo, entonces obviamente lo voy a buscar, ¿no? Entonces, ¿cómo es más selectivo, no? Este hambre emocional aparece de forma repentina, son alimentos a los que buscamos que tienen pocos nutrientes, porque generalmente pasa que digo, bueno, ¿por qué no me como una banana o una fruta? Nos pasa por ahí con los que tienen hijos, que decimos, ¿tenés hambre? No, me quiero agarrar una galletita. ¿Por qué no te agarras una fruta si tenés hambre? No, fruta no quiero. Claro, hambre real no es. Vos tenés hambre de galletita, tenés hambre de alfajor. Entonces, nos pasa a todos. Influye con el estado de ánimo, ¿sí? La emoción y la ingesta. No identifica sabores, porque tiene que ver con la emoción. No quiero identificar un sabor, ¿sí? No tengo ganas de identificar si es nutritivo o no. Es mi emoción y mis ganas de complacer esa emoción y nada más.
Y esa emoción hace que se devore, justamente lo comemos más rápido, no lo disfrutamos, no lo hacemos consciente, tranquilo. Y esto tiene una saciedad grande, pero esa saciedad me va a generar que yo quiera consumir más y más. Y esto es lo que pasa con los alimentos ultraprocesados. Justamente nos generan ganas de comer más y más. ¿Vieron cuando abrimos un paquete de papas fritas? Las papas fritas de paquete, esas que nos gustan a todos. ¿Por qué nos gustan a todos? Porque justamente generan una respuesta muy rápida, ¿sí?, al cerebro de satisfacción. Y además se va a dar otra cosa, que es la palatabilidad, que tiene que ver con que sea atractivo el paladar, y es porque tiene o mucho sodio combinado con la grasa. Y eso hace, ahora lo vamos a ver en un esquema, que yo quiera comer más de eso, ¿sí? Y acá entran en juego las emociones, como decíamos, este hambre emocional donde yo voy y busco qué comer porque estoy triste, porque estoy enojado, porque tuve un día bravo, porque, bueno, puedo tener una sensación de asco ahí por ahí, no tanto, ¿no? Pero dentro de las cinco emociones básicas que tiene el ser humano, el miedo, la tristeza, la alegría, la ira y el asco, estos se relacionan, estas emociones, con la conducta alimentaria, con lo cual obviamente lo voy a trasladar a ir a buscar algún determinado alimento y canalizarlo por ahí, ¿sí? ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro está dividido en tres, aquí vemos, miren, tenemos el cerebro, se los voy a agrandar, así lo podemos ver mejor. Tenemos el cerebro bajo reptiliano, ¿sí?, que es el cerebro de supervivencia, de actuar, ¿sí?, directamente. Ese es el cerebro que ante un mensaje de estrés, de peligro, corro. Bueno, ese es el cerebro reptiliano. O ante el mensaje de tengo hambre, y bueno, si tengo que cazar una presa, lo voy a ir y lo voy a hacer. Si estoy en la selva varado y me quedé, sí voy a buscar. Ese es el cerebro, digamos, reptiliano. Pero después tenemos lo que yo siento, ¿sí? Es el límbico, ¿sí? Este sistema límbico que está condicionado de acuerdo a mi sensibilidad, a mis emociones, y también a las percepciones que uno va teniendo. Esto ya no es instintivo, es de acuerdo a lo que siento a través de mis sentidos. Y después lo que se llama el cerebro, o la parte de la neocorteza, que ya tiene que ver con el razonamiento, con la lógica, con pensar las cosas, y es el cerebro racional. Pero ¿qué pasa? A las emociones las domina este cerebro que actúa directamente en el sistema límbico, y es en el que yo lo puedo canalizar con la conducta alimentaria y con los alimentos, porque yo, al tener una emoción, yo me quiero calmar de esa emoción. O si es una emoción linda, la quiero mantener. Si estoy alegre, estoy feliz, estoy eufórico, lo quiero mantener obviamente porque es placentero. Entonces buscamos de alguna manera con los alimentos dar una respuesta satisfactoria, una respuesta de recompensa a eso que me pasa, ¿sí? Con lo cual, eso es lo que ocurre, ¿sí? Estamos todo el tiempo con los alimentos vinculándonos de esta manera. Y este mecanismo de acción que aquí vemos, tenemos la sensación de placer, que hace liberar dopamina, ¿sí? Esta dopamina me genera un estado, ¿no?, de recompensa, de tranquilidad, como que me tranquilizo. Este efecto de recompensa, que es momentánea para tranquilizarme, lo ejerce la comida, las drogas, ¿sí?, el alcohol. Y justamente con respecto a la comida, era lo que decíamos, los ultraprocesados, por tener un exceso de grasas, de azúcares y sodio, tienen una respuesta de recompensa muy rápida. Enseguida me satisfacen. Y se da un feedback como adictivo. Por eso no podemos parar de comer. O cuando comemos algunas galletitas rellenas, ¿sí?, las negras, para no decir las marcas, pero hoy en día un montón de galletitas rellenas que son ricas, y no rellenas, porque también hay algunas de agua que son ricas, o que tienen cereales, que son grasositas y no podemos parar de comer. Bueno, justamente, ¿por qué no puedo parar de comer? Porque son adictivas, porque tienen mucho sodio, mucha grasa. Y eso a mí me satisface biológicamente muy rápido, ¿sí? Bien. Con lo cual, los alimentos ultraprocesados con este exceso de sodio, grasas y azúcares tienen mucha palatabilidad, tienen una respuesta adictiva, y lo otro que se da también es que estimulan el apetito porque hacen liberar más grelina, que es una hormona que me estimula el apetito, ¿sí? Esto a nivel de lo que es el aparato digestivo, pero estimula el cerebro. Y por otro lado, inhiben a la saciedad.
¿sí? ¿Por qué? Porque está la leptina, que es otra hormona que inhibe a la saciedad, con lo cual no puedo parar. Entonces, en este combo inmenso que tenemos de exceso de azúcares, de grasas, de calorías, de emociones, de todo lo que se va generando para liberar otras hormonas, no puedo parar justamente de consumir estos alimentos. Con el agravante de que tenemos encima una oferta grande de estos alimentos y con el ritmo de vida que tenemos, donde no tenemos tiempo de cocinar o no tenemos ganas, donde llegamos cansados, donde no nos dedicamos justamente a saborear el alimento, a prepararlo. Entonces, todos recurrimos de alguna manera a este tipo de alimentación también. Bien. Y bueno, ya vamos terminando y vamos a hablar un poco de los hábitos saludables, ¿sí? De cómo hacemos entonces para cambiar esto, ¿sí? Para cambiar estos hábitos. Bueno, el hábito es algo que se sostiene, ¿sí? Es algo que se mantiene en el tiempo, que yo lo puedo seguir haciendo, ¿sí? Eso es un hábito, una rutina. Y para que se logre el hábito, yo tengo que tener conocimiento, tengo que saber por qué voy a hacer ese hábito, por qué voy a hacer una rutina y algo repetitivo, que es la información. En este caso puede ser esta charla, puede ser, bueno, como decíamos, leer algún artículo interesante, una consulta nutricional con un profesional, ¿sí? Motivarme para hacerlo, porque si me informo pero no me motivo, no voy a generar hábito, y la habilidad para hacerlo. Y bueno, pero ¿cómo hago? Justamente, ¿qué tendría que hacer? Yo ya me informé, tengo las ganas de cambiar, pero ¿cómo hago? Bueno, esas son un poco las herramientas que ahora les voy a dar y los tips para cambiar estos hábitos. Bien, tenemos hábitos saludables que, bueno, todos los conocemos. Consumir más alimentos reales, ¿sí? Disminuir el consumo de estos procesados, hidratarnos correctamente, bueno, tratar de hacer actividad física en mayor medida o movernos un poco más, evitar el alcohol, estimulantes, ¿sí? Bajar el consumo de sodio. Y los desaconsejables van a ser todo lo contrario, ¿no? ¿Sí? O sea, tratar de que la ingesta de agua no sea baja, cambiar el estrés y la ansiedad, ¿sí? El alto consumo de cloruro de sodio también, justamente si yo agrego mucha sal, tengo un hábito desaconsejable, ¿sí? Bien, entonces, el camino hacia una vida saludable, a ver, no vamos a poder cambiar toda esta modernidad y esta actualidad, la computadora, la tecnología, no vamos a poder cambiar todo, pero sí ser conscientes de que para un bienestar necesitamos alimentarnos correctamente, hacer ejercicio, descansar bien también, que esto se ve alterado y mucho en pandemia porque empezamos a tener ritmos diferentes, dormíamos mucho, nos quedábamos despiertos de noche, porque nos cambió la vida también, ¿sí? El tema del reclutamiento. Tener una vida social afectiva, ¿sí? Yo puedo también comer muy bien, hacer ejercicio, pero me encuentro solo o no tengo buenos vínculos sociales o afectivos, entonces también eso me va a afectar a mi bienestar. Y tener hobbies y alguna recreación, algo que nos guste hacer, algo que nos saque un poco de esta rutina, ¿no? De toda esta vorágine donde todo el tiempo es este círculo que decíamos, ¿no? Tecnología, trabajo, sedentarismo, ultraprocesados. Bueno, no, tengo que tener un cable a tierra también. Porque además ese cable a tierra me va a permitir mejorar otros aspectos, y entre ellos la alimentación, sin duda. También hay un concepto actual de lo que es la salud holística, que tiene que ver con ver al hombre, como decíamos, de una manera integral, ¿no? De donde todo influye. Así como esos cambios de la alimentación en los homínidos tuvieron que ver con las glaciaciones, con el terreno, con que cambiaron su dedo pulgar, con que se pudieron poner más erguidos. Todos esos cambios integrales fueron dando origen al nuevo hombre, ¿no? Más habilidoso, con más destreza. Bueno, hoy en día sí podemos interpretar también una mirada integral, porque a veces decimos, bueno, qué mal que como, no estoy comiendo mal. Bueno, indaguemos por qué también estoy comiendo mal. Cómo estoy físicamente, cómo estoy mentalmente, ¿no? Emocionalmente, que esto es un factor crucial, como decíamos, el vínculo que hay con los alimentos, y espiritual, por supuesto, también. Y la mirada holística es una mirada integral, donde todo se relaciona con todo. Si nosotros indagamos, no es que comemos mal porque sí, seguramente tenemos que integrar todos estos aspectos para poder mejorar la alimentación y la calidad de vida.
Entonces, ¿qué hacemos y cómo afrontamos estos desafíos? Bueno, lo primero que les recomiendo es que identifiquemos el cambio, que identifiquemos la situación, que identifiquemos el problema, ¿sí? ¿Por qué estamos comiendo mal? Un poco ya hablamos en esta masterclass de por qué, pero identifíquense ustedes qué es lo que están haciendo mal. Bueno, ¿por qué estoy consumiendo poca agua? Ah, sí, ya sé, porque estoy en el trabajo, no me llevo el termo, el mate, entonces, claro, tomo menos líquido, o porque, bueno, la verdad que no tengo sed. Bueno, sepamos que tenemos que incorporar agua y que no solamente la sed, busquemos estrategias, pero primero identificar el cambio, lo que queremos cambiar. Otros por ahí dirán, y la verdad, estoy comiendo muy poca fruta y verdura, sobre todo ahora que viene el frío, la verdad que no me dan ganas, bueno, el factor económico, bueno, identifiquemos primero el cambio que nosotros queremos hacer en esa alimentación. Definir un plan. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, si yo quiero tomar más agua y me olvido el termo o no cargo la botellita, si no tengo un plan de acción, no lo voy a poder incorporar ese hábito, ¿sí? Establecer una lista también les recomiendo de prioridades. Bueno, ¿qué necesito hacer? Bueno, bajar de peso, comer más frutas, dejar las harinas, dejar las gaseosas. Bueno, establezcan una lista, se sientan y escriben. ¿Qué es lo que quisieran cambiar? El plan, los cambios. Crear recordatorios, ¿sí? Hoy en día hay muchas aplicaciones que pueden permitir hacerles recordar ciertas cosas, ¿sí? Agarrar el tupper para llevarnos, ¿no? Aplicativos para también acordarse de tomar agua. Podemos recurrir a la tecnología en estos casos. Monitorear mi progreso, decir, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? Hoy la verdad que al gimnasio fui poco, hoy no salí a caminar y ayer tampoco y antes de ayer tampoco. Bueno, ya van 3 días. Bueno, me propuse irse 3 días seguro y no hice ninguno. Bueno, justamente ir controlando esos aspectos a cambiar. Celebrar los logros, decir, bueno, hoy la verdad que estuve muy bien, esta semana fui al gimnasio, comí frutas, sí, dejé el cigarrillo, bueno, ir viendo qué cambios podemos hacer y celebrarlos para poder avanzar, y lo más importante este último, mantenerlo y sostenerlo. Cambio que se logró, cambio que se sostiene, ¿sí? Si yo estoy comiendo muy mal, no puedo incorporar todo, pero la verdad que vengo tomando muchísima agua a lo que tomaba antes, bueno, ese cambio se sostiene, eso ya se generó un hábito y no lo modifico. Lo que voy a tratar de hacer es, bueno, ¿qué otros aspectos puedo ir incorporando y mejorando? Y entre los tips que les preparé tenemos el cambio que se propongan, que sea sencillo, que sea un cambio razonable, que sea un cambio viable. Si ustedes van a querer mañana o después de esta masterclass hacer todo, no van a poder, ¿sí? Propónganse por semana, ¿sí? Alguna modificación de algo. Bueno, bajar el sodio, la actividad, ¿sí? De todo lo que fuimos hablando. Bueno, organizarme la heladera, hacer una compra más consciente, más inteligente, esto que hablamos de más alimentos frescos y naturales. Organizar este cambio, bueno, a ver, voy a ir al gimnasio, bueno, no voy a ir al gimnasio, entonces mientras tanto, hasta que pago la cuota, pero voy a salir a caminar, ¿sí? Organizarse, volver a la cocina, ¿sí? Aunque cueste, pero en algún momento introducir algún cambio para poder cocinarnos. Hacer una consulta nutricional o con algún profesional para que les dé herramientas y bueno, algunas recomendaciones para la alimentación de ustedes. Tomar conciencia en el momento de la comida, ¿sí? Sentarnos y decir, bueno, estoy comiendo, no es que como apurado y abrí un paquete de cualquier cosa y no sé ni qué estoy comiendo, ¿sí? Nos pasa, estamos con la computadora y abrimos cualquier cosa, ¿sí? Comer sentados, ¿sí? Tratar de comer sentados, de hacer una masticación lenta para que eso también genere una mejor digestibilidad, a nivel emocional, ¿sí? Comer tranquilo, sin estrés, evitar pasar hambre, ¿sí? No estar periodos largos justamente sin comer, ¿sí? Y llegamos a la noche, es donde más comemos, sin organizar esas cosas. Evitar comer una sola vez. También no es recomendable esos ayunos prolongados o las cenas muy tardías, salvo, bueno, ciertas indicaciones o los ayunos intermitentes que hoy están muy de moda, que en general, bueno, tiene que ser monitoreado y realizado por un médico que nos indique cómo hacerlo. Evitar modelos o dietas o tipos de alimentación que no sean necesarios. A veces, no, bueno, yo me quiero hacer vegetariano. Bueno, yo no quiero comer más lácteos. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no quiero comer más lácteos? ¿Tengo la necesidad? ¿Soy alérgico a los lácteos? ¿Soy alérgico? Sí.
pero por ahí volver un poco al origen, ¿no? A una alimentación más omnívora. Y siempre que elijan un tipo de alimentación por preferencia, elección, lo que fuera, ser vegano, vegetariano, siempre asesórense con un profesional de la salud, ¿sí? Es muy importante. El plan alimentario omnívoro, sepamos que es un plan variado y que es un plan equilibrado también, ¿sí? Siempre todo en la justa medida. Y que organicemos la comida fuera de la casa, ¿sí? Si no voy a estar en casa, bueno, si voy a estar afuera, en el club, en el trabajo, todo el día arriba del colectivo, ¿qué me puedo llevar, ¿sí? Para poder alimentarme correctamente? Que obviamente, bueno, un plato de legumbre no va a poder ser, pero bueno, puedo recurrir a alguna fruta, a mi tupper, o a frutos secos o semillas, como para incorporar alimentos más saludables, ¿sí? Y entre otras recomendaciones, y para ya ir terminando, recuperar la humanidad que nos hizo evolucionar, ¿sí? Recuperar esto del movimiento, como decíamos, del gasto calórico, que estamos muy sentados. El descanso es muy importante para mantener un buen ritmo circadiano, para mantener los niveles de melatonina adecuados, que son los que permiten dormirnos. Esos homínidos dormían justamente durante toda la noche, cuando oscurecía se iban a dormir y se levantaban con el sol del amanecer. Nosotros estamos desfasados también en estos tiempos. Exponernos a la luz solar es muy importante para la vitamina D, para que se active la vitamina D. En pandemia se vio muchos déficits de vitamina D porque estábamos encerrados. Bueno, más contacto con la naturaleza, con el aire libre, menos tecnología. Bueno, y lo que hablamos antes, actividades recreativas, buscar un hobby, algo que nos despeje, ¿sí? Recuperar aquellos placeres que nos aseguraron nuestra supervivencia, ¿sí? La comida consciente, movernos, dormir, el juego, los vínculos. Ser autorreflexivos y autoconocernos, tratar de hacer una introspección y decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar, sí? No culpabilizarnos tampoco, sino ver qué cambio puedo hacer. Y volvernos más sabios, no solo informados y llenos de datos que nos abruman. Tratar de dilucidar de toda la información que tenemos, qué es lo que mejor me puede ayudar para cambiar mi alimentación y cambiar mi calidad de vida, ¿sí? Y por último, bueno, una frase les quería dejar de Einstein que dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la atómica, y que es la voluntad. Y que la voluntad tiene que ver con la capacidad y la libertad de decidir. Esa es la voluntad. Con lo cual, si nosotros ya tenemos la voluntad de cambiar algo, seguramente lo vamos a lograr. Basta con proponerlo, con crear un hábito y bueno, iniciar este camino con los planes que les dije y con toda la información que se llevan para de a poquito ir cambiando algo de esta alimentación y de la calidad de vida en estos tiempos actuales que, bueno, son los que tenemos, pero tenemos que hacer algunos cambios y algunas mejoras, aunque seas poquita. Yo siempre digo, no podemos hacer todo mal y no podemos hacer todo bien. Con lo cual, lo mejor es el camino del medio. Así que, bueno, muchas gracias por haber escuchado, por haber participado. Espero que les haya servido, que se hayan llevado no solo conocimientos, sino disparadores, ¿sí? Para seguir avanzando en estos temas y bueno, que les pueda interesar la alimentación, la nutrición y sobre todo que puedan hacer algunos cambios positivos que es la idea.